buenas tardes a todos. Desde el Casal dels Països Catalans de La Plata les damos la bienvenida. Bueno, mi nombre es Paula, soy la vicepresidenta del Casal, que en conjunto con la Secretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP y la Mesa de Trabajo de Extranjería y Diversidad Cultural, organizamos esta charla para celebrar el milenio del Monasterio de Montserrat en Cataluña. Hoy vamos a recorrer su historia desde el punto de vista de tres profesionales. El arquitecto Roberto Ciafardo va a hablar sobre el aspecto patrimonial. La licenciada en Historia del Arte Tamara Siminkovic brindará su mirada desde el arte que lo rodea. Y el arquitecto Alejandro Pavía nos hará un recorrido desde los primeros bocetos de esta gran obra. Bueno, sin más, los dejo con Roberto para que inicie su presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. En principio quiero agradecer profundamente la invitación del Casal Catalán de la Ciudad de La Plata y de la Universidad Nacional de La Plata a participar de estas charlas. Y la idea es hoy conversar un poco sobre, como bien lo dijo Paula, festejando el milenio del Monasterio de Montserrat, conversar algo sobre cuál es el legado patrimonial que esto nos ha dejado. Agradezco la presencia de todos los que nos están escuchando y especialmente a Tamara y a Alejandro que me permiten compartir esta conversación. Así que, sin más, vamos a empezar. El tema por ahí es un poco arduo porque se trata de leyes y de decretos y de distintas normativas que hacen al patrimonio universal, pero bueno, trataremos de hacerlo lo más ameno posible. Si se aburren mucho, me avisan y seguimos con otra cosa. Pero tengan paciencia porque la charla de Alejandro y la de Tamara es mucho más ilustrativa y divertida que esta. Para empezar, elegí este grabado, que es un grabado de un cartógrafo de los Países Bajos, que lo elabora en el año 1657, porque me parece que resume en alguna medida el conjunto del monasterio y además su legado patrimonial. Fíjense que en él encontramos el monasterio, las otras instituciones religiosas que se encuentran cercano de él, la cueva de la Virgen, el trabajo que se elaboraba en el monasterio y los caminos que simbolizan la vinculación del monasterio con la sociedad. En el sector que representa la cueva de la Virgen de Montserrat, eh, se observa que todavía no existía, en el momento de hacer este grado, no existía la famosa imagen de la Virgen, pero sí tenía todos sus atributos. El orbe en la mano derecha, que significa el mundo, y el niño sosteniendo la piña, que es el símbolo de la fecundidad. Esta imagen, la que actualmente se venera en el monasterio, es una imagen del siglo XII. Seguramente después Alejandra nos hablará más detenidamente de ella, pero es una imagen netamente románica, no como la que figura en el grabado que estamos observando. Una cosa muy importante de los monasterios, sobre todo los monasterios benedictinos, ustedes saben que su lema era ora et labore,
sea que ellos combinaban la oración con el trabajo y el trabajo era una manera de glorificar a la creación de Dios. Y en este sentido es muy importante porque a partir de este trabajo, tanto sea intelectual como material, en la producción de víveres y otras necesidades que tenía el pueblo, son lo que nos han dejado fundamentalmente el legado patrimonial. Acá están los caminos que yo les comentaba, que simbolizan en el grabado cuál era la vinculación, perdón, la vinculación de este monasterio con la sociedad. Yendo ya específicamente al monasterio, esta es una vista del monasterio en la época actual. Fíjense que el monasterio es un conjunto de edificios que van respondiendo, por supuesto, a distintas épocas históricas. Y si lo vemos más en detalle, vemos que todo el monasterio está articulado a partir de plazas, lo que es una cosa sumamente interesante porque de alguna manera vincula lo privado con lo público, haciendo de que la vida interior del monasterio también se traspase a la sociedad en cada momento histórico. Esta es la basílica del monasterio, una basílica también románica, donde donde se encuentra la imagen de la Virgen, y es interesante ver cómo está enmarcado este monasterio en construcciones mucho más modernas y que se ingresa por medio de una plaza, reforzando lo que decíamos de lo público y lo privado. Uno de los elementos más importantes son los claustros, que es lo que permite que los monjes puedan llevar su vida monástica de manera independiente del público que puede llegar, que accede a la basílica. Y fíjense que cada uno de los claustros responden a estilos arquitectónicos diferentes. Acá tenemos un románico, arco de medio punto, y acá un claustro eminentemente gótico con los arcos ojivales. Otra cosa muy importante del monasterio es la existencia de este museo que a lo largo de la historia ha sufrido distintos o ha observado distintos cambios. Hoy es realmente un centro cultural donde no solo se exponen las pinturas de época, sino que también hay un gran acervo de pinturas contemporáneas, haciendo del conjunto también un centro de radiación de cultura. Y otro de los temas mucho más ya contemporáneos es que el monasterio permite el hospedaje para público en general. Esto es muy interesante porque este hospedaje funciona en dos niveles. Uno puede irse a hospedar como simple turista, pero también tiene la posibilidad de compartir la vida con los monjes y hacer junto con ellos las tareas de oración y meditación, convirtiendo entonces, de alguna manera, convirtiendo esto en un vínculo y en un puente muy cercano entre los laicos y los religiosos. Uno de los legados más importantes desde mi punto de vista que ha dejado desde el punto de vista patrimonial este, este, este conjunto monacal es la existencia de la Escolania. La Escolania es un coro de niños que residen en el monasterio, hacen una vida religiosa y además profesan el canto coral fundamentalmente de música ficta y barroca. Si hacemos un recorrido, me parece es importante hacer un recorrido en la historia de cómo se fue conformando este conjunto desde la primera construcción de la iglesia, que era la de Cecilia de Montserrat, en el año 945. Vamos a ver cómo a partir de lo largo de los años se va constituyendo este conjunto arquitectónico. Yo, para que no sea muy pesada la presentación, me voy a detener solamente en aquellos aspectos que desde mi punto de vista hacen al legado patrimonial, dejando
las cuestiones históricas y religiosas un poco de lado para no agrandar mucho esta presentación. Entonces decidí encuadrar en estos círculos aquellos aspectos que me parecían más importantes, insisto, desde el punto de vista patrimonial. En el año 1025, o sea, cuando estamos cumpliendo 1000 años, se funda el monasterio de Montserrat. Y en el año 1223 aparecen las primeras documentaciones sobre la existencia de un niño de cantores. En el 1476 se construye el claustro gótico, que, bueno, que, como decíamos, los claustros van a ser una pieza fundamental en la articulación de las dos vidas del monasterio, la exterior y la interior. En el año 1499, me parece de suma importancia, comienza a funcionar la imprenta. Ustedes saben que la primera traducción de la Biblia al catalán salió hecha por un monje en este monasterio. No solo es importante porque reafirma la cultura catalana, sino que también es impresionante que una sola persona haya podido, seguramente le habrá llevado toda su vida, haya podido, digo, él solo transcribir al catalán, traducir al catalán toda la, la Biblia. Permítanme un minutito. En 1592 se consagra lo que hoy, después de muchas reformas, es la iglesia actual, y en el año 1599 se entroniza allí la Virgen. Un hito importante también se da alrededor del año 1700, que es cuando se construye lo que se conoce como el Camino de la Santa Cueva, que es lo que relaciona el monasterio, o sea, relaciona físicamente el monasterio con la Cueva Santa, conformando un corredor al aire libre con gran cantidad de obras de arte pertenecientes a distintos estilos y pertenecientes a distintos periodos de la historia. En el año 1881 se corona la Virgen de Montserrat, que además es declarada patrona de Cataluña. Y como hablábamos del museo, con la importancia del museo, este data del año 1911, que empieza como un museo bíblico y se va transformando en un museo polifacético, haciendo hincapié fundamentalmente en las artes plásticas. En la Primera Guerra Mundial destruye varias partes del monasterio de Montserrat, y en 1939, cuando finaliza la guerra, se empieza su reconstrucción. En 1950 se crea el patronato de Montserrat. Esto después lo vamos a ver más en más detalle, pero es muy importante porque el patronato de Montserrat va a ser quien tenga la gestión de todo el monte de Montserrat, incluido el monasterio. En 1954 se inaugura el monasterio de monjas benedictinas, bueno, acorde con los cambios que existían en la iglesia, empiezan a tener presencia el sexo femenino dentro, si bien ya existía la orden, dentro del conjunto monacal. Otra, en el año 1986, ya mucho más cerca a nosotros, hay un incendio que ocasiona eh, unas pérdidas importantes dentro del santuario y en la Santa Cueva. Y en el año 1990, en el año entre el 91 y el 97, se puede hacer la restauración del interior y exterior del santuario y también se restaura la Santa Cueva. Es importante desde el punto de vista patrimonial ver cuál es la jurisdicción a la cual pertenece el monasterio y todo el conjunto de obras aledañas. Esto está en el municipio de Monistrol de Montserrat. Ustedes sabrán, pero para recordar un poco la historia de este municipio,
es a finales de los años 800, de los años 800, principios del 900, cuando un conde hace una donación de terrenos y a partir de ahí se hace el primer monasterio, que es el monasterio de Santa María de Ripoll. En la actualidad este municipio, perdón, tiene una superficie de 11,77 kilómetros. O sea, es muy, muy, muy pequeño. Eh, para tener una idea, es más o menos la superficie de Villa Gea Belgrano o de San Martín de los Andes. Y comparado con la ciudad de La Plata, que es de donde yo les estoy hablando, eh, tienen que tener en cuenta que el casco urbano de la ciudad de La Plata tiene 25 kilómetros cuadrados, o sea que es la mitad de nuestro casco urbano. Y en la actualidad viven en este municipio 3.198 habitantes. O sea, me parece importante resaltar esto porque demuestra cómo desde algo muy pequeño se puede eh, recuperar y, y hacer del patrimonio un insumo cultural y económico que podemos legar a toda la humanidad. En cuanto al marco normativo, existen leyes que son a nivel de España, a nivel nacional y también normativa a nivel de Cataluña. Hay una ley marco que en España del año 1985 que trata sobre todo el patrimonio histórico-cultural del país. Y a eso se tiene que digamos, adscribir cada una de las regiones con sus patrimonios particulares. Es en el año 93 cuando Cataluña saca su ley de patrimonio cultural y por medio de un decreto le lega y obliga a los municipios a hacer un catálogo de bienes culturales que es importante con lo que respecta al patrimonio, tener catalogado e inventariado todos los bienes para a partir de ahí poderlos gestionar y que esa gestión sea una acción en conjunto y que no se refiera nada más que a un monumento particular, porque lo importante, sobre todo en las nuevas teorías de los bienes patrimoniales, se trata de ver más el conjunto urbano que el monumento en sí conforma que el bien en particular. Como les decía, en este municipio tan chico en su extensión hay 159 declaraciones de patrimonio cultural. Cultural lo podemos dividir en patrimonio tangible, que es el patrimonio construido, la arquitectura, las artes plásticas, los monumentos, las esculturas. Por ejemplo, está declarado de patrimonio cultural el monasterio de Santa Cecilia, el Puente Viejo, todas las imágenes que ustedes ven acá. Fíjense que no solo se declara de patrimonio aquellas obras que tienen mucha antigüedad histórica, sino que también hay obras que son prácticamente contemporáneas, como puede ser el edificio del ayuntamiento o el museo con sus últimas modificaciones. Y también no menos importante es el patrimonio intangible, que es aquello que no físicamente no existe como tal, pero son costumbres y credos que cada sociedad va conformando y que le va dando identidad. Por ejemplo, la artesanía local, la escolania de Montserrat que hablábamos hoy, o las fiestas populares que son muy, muy participativas de toda la comunidad. Y también en las fiestas populares se da lo mismo que en el patrimonio, lo que señalábamos en el patrimonio material. Hay fiestas que responden a tradiciones que vienen de la Edad Media y fiestas que son mucho más contemporáneas. Digo esto porque en nuestro país las fiestas populares no suelen ser, o es muy difícil declararlas como patrimonio cultural. Por ejemplo, nosotros en la ciudad de La Plata tendríamos la famosa quema de los muñecos como una fuente de identidad muy importante de los festejos de Año Nuevo platenses,
y todavía no ha sido posible, por más que ha habido intentos, declararla como parte de nuestro patrimonio. En relación con el monasterio de Montserrat y yendo a la parte sustancial de cómo fue declarado como bien patrimonial, en el año 87 se declara toda la montaña de Montserrat como parque nacional. Y en el año 89 aparece esto que hablábamos del Patronato de la Montaña de Montserrat, que es la utilidad de aplicación. Esto es una identidad, un instituto que está conformado por todos los actores sociales que coexisten en el monasterio y son quienes están encargados de el estudio, las categorizaciones y la gestión de cada uno de los bienes. Y tiene competencia en materia forestal, urbanística, cultural y turística, y es quien busca las maneras de financiamiento para que todas estas obras puedan tener una vida saludable y que además puedan asimismo autoabastecerse de los medios para su mantención. El municipio es actor fundamental en esto y lo hace a partir de oficinas técnicas que tiene como servicio del ayuntamiento. Hay una oficina de promoción turística, es muy importante el aspecto turístico en la recaudación de esto que decíamos de los eh, recursos económicos para poder seguir manteniendo el monumento y tiene un área de relaciones institucionales que es la encargada de establecer convenios con otras entidades y para poder gestionar de manera más eficiente todo esto. Y siempre lo hace sobre una responsabilidad de transparencia que lo que ha conseguido a lo largo de los años es una participación cada vez mayor de la comunidad involucrándose en la vida en realidad de toda la montaña de Montserrat. Poco, yo no quiero aburrirnos mucho con el tema de las leyes y todo esto porque sé que es un sistema arduo, pero me parece que de esta manera podemos empezar a conversar después que, sí, cuando abramos la conversación, de cómo esto, a lo largo de estos 1000 años, se ha podido ir construyendo de manera conjunta entre distintas instituciones un bien patrimonial que hace fundamentalmente la identidad de Cataluña y que es importante que cuando nosotros nos acercamos a estos monumentos, no los hagamos solamente mirando hacia atrás, mirándolos como una pieza arqueológica, sino que tomemos de ellos lo que nos hace a nuestra identidad y lo sepamos proyectar al futuro, porque me parece que lo importante de rescatar los valores patrimoniales de los monumentos históricos es que podamos legarles a nuestras generaciones futuras la posibilidad de compartir con nosotros y con la historia lo que realmente nos hace identitarios de una región o en definitiva del mundo. Así que yo hasta acá sería la conversación esta y después, bueno, creo que podemos seguir conversando del tema cuando Tamara y Alejandro terminen con sus conversaciones. Así que muchas gracias. Gracias, Roberto. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, no hay ningún inconveniente que la haga al aire. Bueno, siendo así, ¿O se aburrieron mucho? no, pero ¿O están no? tan alertas. Vamos a continuar entonces con Tamara Siminkovich, que nos va a envolver con todo el arte del monasterio. Tamara, ¿estás por ahí?
Aquí estoy. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes, buenas noches a toda la gente que está aquí presente. Mi presentación va a tener que ver con todo lo que es la historia del arte atravesada por el monasterio. Ante todo, como decía Roberto, considero que es muy importante tener en cuenta que el monasterio de Montserrat está atravesado por tantos estilos artísticos, es un compendio de estilos y épocas, desde el románico hasta lo contemporáneo, como vamos a poder ver. En primer lugar está el tema de las pinturas, que yo considero que las más importantes se encuentran en lo que es la antecámara a la sala del trono, donde está la Virgen de Montserrat, como veremos más adelante. Aquí vemos un pequeño ejemplo de Josep Obiols. Estas pinturas fueron recientemente restauradas, pero si hablamos de lo que es el arte visual, quizás las pinturas no son muy reconocidos sus autores. En este caso sí, vemos unos esmaltes de Montserrat Maynard que se encuentran en el altar mayor y representan distintas escenas bíblicas como la última cena, la multiplicación de los panes y los peces. Podemos ver la riqueza cromática de los colores y el brillo de estas fotos. Esta foto particularmente me enorgullece porque la tomé yo y no tiene ningún tipo de edición. Como ven los colores es como son realmente. Después tenemos lo que se consideran pinturas menores en el interior del monasterio. De estas particularmente no pude encontrar en ningún lugar lo que es la autoría. Por eso son obras más bien litúrgicas, contemplativas, devocionales. No está el interés puesto en quién fue el artista, sino en el mensaje que quieren dar. Puntualmente creo que lo más rico en todo lo que es Montserrat están las esculturas que están en el exterior, aparte de todo lo que es el camarín de la Virgen, como vamos a ver más adelante. Podemos considerar que las esculturas que hay en todo el entorno de Montserrat tienen una integración perfecta con el paisaje y es como un gran museo al aire libre. En este caso vemos una escultura contemporánea de el abad Oliva, que fue el fundador del monasterio de Montserrat, y es una escultura de de Manuel Cusachs. Un punto muy importante está en el Vía Crucis, que tiene una historia realmente apasionante. Fue un conjunto escultórico construido entre 1904 y 1916, diseñado por Enric Sagnier y Villavecchia, con esculturas de Eusebi Arnau, pero tristemente fue destruido durante la Guerra Civil Española y tuvo que ser reconstruido en la década del 50 por distintos escultores, como son Margarida Sans y Jordi, Domènec Fita y Francesc Juventain. Las esculturas que vemos aquí son dos exponentes de Margarida Sans y Jordi. Representan las 14 estaciones de todo lo que es la Pasión de Jesús. Lo único que sobrevivió a la Guerra Civil Española, lamentablemente, fue esta capilla que, según por lo que pude leer mucho, está bastante escondida, pero adentro tiene unas exquisitas piezas de arte que realmente no he podido encontrar imágenes sobre eso, pero adentro tiene esculturas de Josep Limona, muchas pinturas. Gracias al cielo fue lo único que sobrevivió junto con la base de la crucifixión. Otro conjunto escultórico muy importante e imponente es el del Rosario Monumental, que tiene una historia también fascinante porque es todo un conjunto de monumentos al aire libre que se inició a fines del siglo XIX y pudo sobrevivir a todo lo que fue la guerra y representa los misterios del Rosario, el Rosario, los gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Este particularmente, el primer misterio de Gloria, tiene una riqueza exuberante porque es el diseño de Antoni Gaudí con esculturas de Josep Limona y Dionís Renart. Es una de las obras menos reconocidas quizás de Gaudí. Podemos ver la influencia del modernismo catalán en lo que son las rejas, el uso del hierro forjado. Este particularmente fue restaurado por Francesc Folguera y hoy en día está en óptimas condiciones. Otro también muy interesante es este, el tercer misterio doloroso, un diseño de Julie María Fosas y Martínez, hecho por el escultor Amsel Nogués y García.
Acá también podemos ver el riquísimo uso de todo lo que es el hierro forjado. En el quinto misterio, yo solamente tomé un par porque podría ser realmente una clase solamente hablando de las esculturas. Tuve que ser muy selectiva en este aspecto. Vemos un diseño de Giuseppe Pucci Cadafal, uno de los arquitectos modernistas más importantes, y aquí también la escultura de Giuseppe Limona, uno de los arquitectos más emblemáticos con uno de los escultores más emblemáticos de fines del siglo XIX y principios del XX. Este particularmente fue restaurado en el 2004 por Antoni Baraut y Ramón Oms. Como les decía, está el tema de la integración del arte con el paisaje montañoso. No solamente hay esculturas litúrgicas, sino también hay esculturas de otra clase, hay monumentos conmemorativos, una riqueza material impresionante. Y aquí vemos un ejemplo, la escultura de Pau Casals, hecha por Joan Rebull en 1976, que es realmente poético cómo está de fondo la montaña y cómo casi podríamos escuchar la melodía de esa música. Me voy a detener un momento para hablar de Josep Limona, que ya vengo mencionando desde hace un rato, porque no solamente tiene esculturas fuera del monasterio de Montserrat, sino también en el interior. Y quizás no son tan reconocidas como vemos aquí estas columnas decoradas con tallas de madera que representan a los cuatro profetas, a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estas fueron hechas en 1896. Pero si considero que Limona es uno de los grandes escultores que hay en Montserrat, no puede quedar afuera Josep María Subirats, que es mundialmente conocido por haber diseñado la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia y está lleno de esculturas de él el monasterio, tanto en el interior como en el exterior. Acá vemos una representación de San Jordi, muy particular, muy expresionista, esquemático, geométrico, con un estilo muy distinto, que lo particular de esta escultura es que podemos decir que está hecha en negativo. Si nos fijamos, tiene el rostro y el cuerpo hacia adentro, está como en negativo, mientras que las extremidades, la espada y el escudo están en positivo. También un dato interesante es que dicen que esta escultura sigue con la mirada a la gente cuando pasa caminando. Es muy magnético. Y otros ejemplos de esculturas de Subirats pueden ser el monumento a Ramón Llull, la escala del Enteniment, que está formado por estos bloques rectangulares de hormigón dispuestos en forma de espiral que representan una escala ascendente de la sabiduría, desde la piedra, representando el mundo material, hasta Dios, que es el mundo divino. En contraposición está la Creu de San Miguel, que fue la primera obra que hizo Subirats en el monasterio de Montserrat, que San Miguel es el patrón del monasterio y después también están los relieves. Hice, como siempre digo, una selección porque hay cantidad de esculturas. Los relieves de Ariadna y Hermes, que tienen una historia interesante porque fueron hechos en 1985, pero instalados recién en el 2013. Era una donación del Banco de Sabadell. Y al lado izquierdo, en Ariadna, se representa la vida, el amor y el arte, con elementos como un laberinto y el sol. También podemos ver la cara de Ariadna, que está hecha en negativo, como la escultura de San Jordi, y a la derecha la representación de Hermes, con la unión entre las ciencias divina y humana. Por otra parte, en el interior del monasterio también hay muchísimas esculturas. Las más importantes, obviamente, son la de la Virgen de Montserrat, pero puedo destacar este San Benito, que está apenas uno ingresa a la basílica, que también tiene un estilo muy contemporáneo. Como decía, es un compendio de estilos, épocas, desde el románico, el gótico, clasicismo, hasta el estilo más expresionista y quizás minimalista. Me voy a detener un momento para hablar del Museo de Montserrat, porque si hablo de historia del arte es imposible no detenerme aquí. La foto que vemos
es de una sala del museo y a la izquierda vemos una representación esquematizada minimalista justamente de Subirats, siendo una escultura que hizo él en el 2001 y que está allí expuesta y representa a la Virgen de Montserrat. Este museo fue fundado en 1911 como museo bíblico y tenía una colección que albergaba distintas cosas menos arte. Era un museo etnológico, zoológico, tenía un poco de todo, también arqueológico, botánico, pero como museo de arte se estableció recién en 1963. Aquí veo que dicen 1913, pero no, es 1963 y tuvo donaciones significativas, fundamentalmente para su patrimonio, las donaciones de Josep Sala Ardís en 1982 y de Xavier Busquets en 1990. Y entre las obras más destacadas podemos mencionar esta obra de Caravaggio, San Jerónimo en Meditación, que en todo el territorio de España y Cataluña hay nada más 3 obras de Caravaggio y esta es una de ellas que está en Montserrat y es una de las joyas del lugar, una obra del barroco. Después también puedo mencionar obras de Picasso, El Greco, Ramón Casas, particularmente la obra esta de Picasso, El viejo pescador, de 1895. Es muy destacable porque Picasso tenía nada más que 14 años cuando la hizo. Después, La Magdalena Penitente, también es una de las más importantes de estilo manierista del Greco. Y entre las múltiples obras de Ramón Casas y el estilo más modernista, me quedo con esta Joven decadente de 1899. También hay esculturas de Limona, como esta Regina Sacratissimi Rosari, y obras de Salvador Dalí, como la Academia Neocubista, una obra bastante temprana y extraña de él, quizás no tan surrealista como estamos acostumbrados a ver. En sí, el museo tiene más de 1.300 piezas y es muy destacable porque hay personas, yo particularmente también, cuando fui al monasterio no sabía la existencia del Museo de Montserrat, pero es un lugar que vale la pena detenerse. Es un hallazgo impresionante. Y ahora sí, hablando específicamente de todo lo que es la Moreneta, la Virgen y esta imagen tan icónica, misteriosa, mística, podemos hablar del interior de la basílica y el camino que nos lleva hasta la imagen de ella. Porque no solamente es destacable la Virgen en sí, el contexto, el paisaje que hay alrededor y todo, sino el camino que hacemos hacia ella. Son todos espacios que están pensados e integrados artísticamente. Pintura, escultura, relieves, todo. Comenzamos por la Puerta Angélica, que es una obra de alabastro esculpida por Enric Monjo en 1954 y tiene distintos relieves, distintas imágenes bíblicas con figuras angélicas y escenas religiosas que lo que buscan es preparar al espectador para lo que va a ver. Es como una transición entre lo terrenal hacia lo divino. Es toda una experiencia espiritual. Una vez que pasamos la puerta angélica, empezamos a subir una escalera en donde encontramos estos mosaicos de Santiago Padrós que siguen el diseño del fraile Benet Martínez y representan distintas imágenes, distintos personajes bíblicos, históricos, e inclusive tienen un estilo bastante bizantino, estas imágenes en particular. Después tenemos las 2 antecámaras a la sala del trono, que aquí están las pinturas, los frescos de Josep Obiols que mencionaba al principio, que recogen todo tipo de escenas bíblicas y son lo que nos preparan para lo que vamos a ver a continuación. Estas pinturas es muy destacable que fueron restauradas recientemente y están hoy en día en condiciones óptimas. Fueron hechas entre 1943 y 1951. Pero todavía hay más. También están estas puertas de plata repujada, diseñadas por Josep Obiols, Rafael Solanic y Manuel Capdevila. Como pueden ver, es un poco una obra de arte total, todo lo que es a partir de la puerta angélica, todo el ambiente espiritual que nos, que nos abraza hasta el camino a la Virgen. Y aquí está ella, la sala del trono, que es el camarín de la basílica,
Vemos estos mosaicos venecianos diseñados por Giuseppe Obiols y realizados por Santiago Padrós. Y es como si el firmamento nos estuviera abrazando. No hay ningún espacio libre. Para donde vemos hay banderas catalanas, imágenes bíblicas, la montaña de Montserrat, los profetas, los discípulos, un montón de imágenes en este pequeño camarín. Acá podemos ver también ángeles, un Cristo encerrado en una mandorla, todo lo que es la cúpula, la imagen de la Virgen, el tratamiento de los colores, los espacios. Y la joya del lugar es, además de la Virgen, esta cúpula de Joan Limona, artista, pintor, hermano de Josep, que hizo esta cúpula que también es como un ascenso al cielo e incluye distintas imágenes religiosas y es una joya del modernismo también recientemente restaurada. Y ahora sí, haciendo hincapié en lo que es la imagen de la Virgen de Montserrat, podemos decir que está hecha en madera de álamo, es del siglo XII, pesa 17 kilos, tiene más de 1000 años de historia, pero también ha pasado unos cuantos avatares esta imagen en sí, porque la leyenda cuenta que ella fue encontrada en 1880, la imagen. En 1880 no, en el año 880. Unos pastores encontraron la imagen de la Virgen en una cueva y según cuentan, se escuchaban unos cantos celestiales y ese magnetismo hizo que ellos se acerquen hacia la cueva y encontraran esta imagen. Pero cuando quisieron llevársela al pueblo de Manresa, no pudieron, porque de repente la imagen pesaba 1 tonelada y no la podían llevar y tuvieron que dejarla ahí. Y a partir de ahí fue que apareció todo el culto a la Virgen, la creación de una capilla y se transformó en esta imagen de la montaña de Montserrat. Después, la imagen que está en el día de hoy, hasta el día de hoy, es del siglo XII. Fue una construcción que se hizo después, esta imagen. Y originalmente del siglo XII queda lo que es la cara, el tronco y una parte del trono, porque en las guerras de independencia entre 1811 y 1812, toda la zona de Montserrat fue invadida y tuvieron que llevarse la imagen a Barcelona para preservarla. Y en ese momento se aprovechó para hacer distintas restauraciones y entre esas podemos mencionar el cambio que hubo en la imagen del niño, el cambio que hubo en los brazos. Si pensamos en las imágenes que nos mostró Roberto, eran distintas, la posición de los brazos, la posición del niño. Esa parte de la escultura es del siglo XIX, entre 1811, 1812, 1830, también algunos dicen que en ese momento hubo un retoque de la pintura. Y el gran tema era si esta Virgen era negra realmente. Y en el 2001 se hizo un análisis, un estudio de la imagen que lo llevó adelante el Servicio de Restauración de Bienes Inmuebles de la Generalitat de Cataluña y allí se descubrió, se reveló que la imagen originalmente era blanca. Tenía una pintura que incluía plomo y eso lo que hizo con el correr de los años fue que la madera se envejeciera mucho, sumado al humo de los inciensos, ya la imagen tenía unos tintes marrones, pero en el siglo XIX fue que se pintó de oscuro. Posteriormente se cree que se pintó de negro, pero bueno, esto sumó a la leyenda también al misticismo en torno a ella que hay sobre el concepto del nigra sum, que menciona la Biblia en Cantares 1:5, donde habla de la nigra sum, soy hermosa, soy negra. Entonces por eso quedó también este concepto de la Virgen negra bíblica, que muchos creen que originalmente ella era así desde el comienzo. Pero es una imagen muy espiritual, tiene un montón de leyendas alrededor. También se dice que los caballeros medievales eran protegidos por ella, que toda persona que se acercaba al monasterio de Montserrat y estaba en contacto con la Virgen podía soportar cualquier guerra, cualquier inconveniente, porque iba a salir victorioso. Y también algo debe haber porque en la Guerra Civil Española hubo un montón de invasiones, saqueos, bombardeos.
pero lo que es el monasterio, la basílica en sí, permaneció intacto y era un lugar de refugio. Así que bueno, hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Y a continuación creo que seguimos con Alejandro. Dejo de compartir. Si hay alguna imagen, alguna imagen o alguna consulta, pregunta. Gracias, Tamara. Me encanta, como siempre, la pasión que transmitís por tu profesión. No deja Lo que me de... costó hacer la selección, la cantidad de cosas que dejé afuera, Me imagino. es impresionante, sí, un camino de ida. Lo que pasa es que tenés ahí un material tan importante, ¿no? Uy, sí. Es muy complicado. Pero bueno, sí, yo me anoté algunas cositas para después charlar con Roberto y charlar con vos al final, que me fui anotando que te haría bueno después repasar con la gente. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandro Pavía, soy arquitecto y apasionado por la vida y obra de Antoni Gaudí. Pero esta noche nos abocaremos al monasterio de Montserrat. Y veremos cómo llegamos a Antoni Gaudí también. Bueno, ante todo quiero agradecer al Casal de los Països Catalans y en especial a Esther Barnet, su presidenta, y a Paula Pérez Espinosa, su vicepresidenta, por invitarme, al igual que a Tamara y a Roberto, a esta charla. Sin perder un segundo y luego de haber escuchado las dos exposiciones, nos enfocaremos en la charla de hoy. Así que voy a compartir. Vamos, Paula, a ver cómo vos me dirás si estamos bien. ¿Estamos Perfecto, bien, Ale. Pau? ¿Todo en Perfecto. orden? Sí. Bueno, ahora sí. Bien dice allí, 1000 años de un monasterio y bueno, mi mirada será desde el punto de vista arquitectónico. Em, y comenzamos. Eh, Voy a minimizar esto, así yo estoy más cómodo. La Basílica de Montserrat no tiene una única fecha de construcción ni un solo estilo, ya que ha sido reconstruida y modificada a lo largo de los siglos. La iglesia se fundó en el siglo XI con un estilo románico y se prolongó dicha construcción durante los siglos XII al XIII. La basílica actual, que más tarde lo veremos, se empezó a construir en el siglo XVI, por lo que la mezcla de la tradición gótica con algunos elementos renacentistas ha sufrido múltiples renovaciones y restauraciones a lo largo del tiempo. La fachada principal que se ve hoy es más moderna, de principios del siglo XX, aproximadamente en 1901, y fue diseñada en un estilo neoplateresco por el arquitecto Francesc de Paula del Villar y Lozano, y continuada por su hijo, también arquitecto. En resumen, la Basílica de Montserrat es un ejemplo vivo de la historia de la arquitectura, con su origen románico, su construcción renacentista y gótica, con sus añadidos posteriores de diferentes épocas. Esta introducción la hago para que ahora veamos en particular algo que tiene que ver con un sector de la basílica. A partir de este instante los invito a tener una mirada en particular de un relato que nos hablará de la relación mantenida en el tiempo entre dos arquitectos. Uno, como recién lo mencionaba, era Francesc de Paula del Villar y Lozano y Antoni Gaudí. Vamos a conocer una faceta poco explorada de Gaudí, una que se gestó desde mi punto de vista de allí en la montaña de la Sagrada Cataluña, Montserrat. Nos retrotraeremos entonces al año 1876. En las imágenes podemos ver a Francesc, de aproximadamente de unos 48 años de edad, quien duplicaba en edad a un joven y prometedor Antoni Gaudí,
básicamente tenía la mitad, tenía 24 años y era estudiante de arquitectura. La relación entre ellos se basaba básicamente en que Francesc era su profesor, pero también era su empleador, ya que Antoni Gaudí, una vez que dejó Riudoms y Reus, sus ciudades natales, se trasladó a Barcelona para estudiar arquitectura. Allí tenía que mantenerse de alguna manera. Entonces, Gaudí lo que hacía era trabajar en estudios de renombrados arquitectos o maestros mayores de obra. Ahora nos situaremos en el monasterio de Montserrat, centro espiritual y cultural de Cataluña, como decía Roberto y como decía Tamara. Hacia fines del siglo XIX, el monasterio requería de mejoras y restauraciones. He aquí donde entra la figura del arquitecto Villar. Villar no era un arquitecto cualquiera, sino que era el arquitecto diocesano de Barcelona, un profesional respetado y con una sólida formación clásica y neogótica. Fue a él a quien se le encargaron importantes proyectos en la Basílica de Santa María de Montserrat, especialmente la reforma del presbiterio y ábside, y fundamentalmente la decoración del camarín de la Virgen, como mencionaba Tamara. Este era un encargo de gran responsabilidad, pues el camarín es el corazón devocional de la basílica, el lugar que alberga a la venerada imagen de la Moreneta. El arquitecto Villar buscaba dignificar este espacio y para ello requirió la ayuda de uno de sus colaboradores, Antoni Gaudí. Gaudí ya se destacaba por su excepcional talento para el dibujo y su mente brillante. Villar lo reconoció y lo sumó a su equipo como delineante y asistente técnico. En el año 1876 aproximadamente, Gaudí colaboró directamente con Villar en el proyecto de Montserrat. Su tarea principal fue plasmar en papel las visiones de Villar. Dibujos detallados podemos ver en esta filmina, en la número 8, dibujos detallados de las secciones longitudinales y transversales del ábside y el presbiterio de la basílica, así como la ornamentación y los detalles decorativos del camarín. En estas imágenes pueden apreciar la precisión técnica de Gaudí. Aunque el estilo general seguía las directrices neogóticas de Villar, la mano de Gaudí ya se percibía en la calidad de los trazos y en su comprensión espacial. La pregunta clave es, ¿se materializó esta colaboración? Pues sí, en el proyecto del Camarín de la Virgen, donde Gaudí asistió a Villar, fue ejecutado y completado, tal como lo había elaborado, no como lo había pensado Gaudí, pero sí como lo había pensado el arquitecto Villar. Podrán ver en estas imágenes a la izquierda lo que está construido y a la derecha la imagen de la representación de Antoni Gaudí, donde se veía un ábside más elaborado, con un campanario. Bueno, eso quedó sin realizarse. El camarín, tal como lo vemos hoy, es el resultado de esa intervención, aunque la autoría y dirección general fue de Villar. Los detalles ornamentales donde Gaudí aportó sus dibujos son parte íntegra de la riqueza de este espacio. La obra de Villar buscó realzar la figura de la Virgen, utilizando materiales y un lenguaje estético acorde al momento. Podrán ver que a la izquierda es lo representado por Gaudí y a la derecha es lo materializado en la basílica. Hay bastante similitud en ese caso entre una imagen y la otra. Esta colaboración en Montserrat nos muestra a un Gaudí en formación, un artista absorbente,
preparando el terreno para las obras maestras que luego crearían una impronta única en la arquitectura mundial. A la izquierda tenemos la imagen de Montserrat y hacia la derecha, en la parte superior, es un recuadro de lo que sería el ábside pensado por Gaudí, y en la imagen de abajo es la fachada de la Pasión de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. En esta diapositiva hay dos imágenes, como mencionaba, a la izquierda la del monasterio y a la derecha la fachada de la Pasión. Y acá les dejo una pregunta. ¿Notan alguna similitud entre una imagen y la otra? Mi interpretación es que aquel Gaudí estudiante de apenas 24 años eh, termina de alguna manera materializando en la fachada de la Pasión alguna de sus ideas. La relación entre Villar, entre el arquitecto Villar, responsable de la modificación del ábside, de crear el camarín para la Virgen, y Gaudí, no se limitaría solamente a Montserrat. El destino tenía guardado un giro significativo que paradójicamente los uniría de nuevo en el proyecto más emblemático de todos, la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Aunque Villar fue el arquitecto inicial de la Sagrada Familia en el año 1882, diseñando su cripta en estilo gótico, sus diferencias con la junta constructora le llevaron a renunciar. Fue entonces que en 1883, cuando a sugerencia de Joan Martorell, el joven Antoni Gaudí fue nombrado sucesor al frente de la obra. Así, el maestro y él, que fue su asistente, tuvieron sus caminos profesionalmente cruzados, siendo Gaudí quien transformaría el correcto proyecto iniciado por Villar con estilo neogótico en la maravilla arquitectónica que hoy todos conocemos y que está en construcción. Bueno, esto es un poquitito el camino recorrido entre Villar, Gaudí y Montserrat, pero ahora volveremos a Montserrat. En esta imagen, allí figura como número 14, podrán ver, yo les señalo aquí, podrán ver todo el sector del monasterio y después en color azul el sendero que mencionaba Tamara, que serían más o menos unos 30 minutos a pie para llegar a la Santa Cova, que era el lugar donde se encontró la primera imagen. Aquí en este sendero, veremos algo muy particular hecho por Gaudí, que algo ya anticipó Tamara. En el camino que conduce a la gente entre el monasterio y la Santa Cova, existe un rosario materializado en obras religiosas hechas por diferentes artistas, arquitectos, artistas plásticos. Ya algunos los mencionó Tamara, como Josep Puig i Cadafal, Josep Limona. El Rosario de Montserrat está compuesto por 15 misterios, que se dividen en tres grupos: los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Cada serie de misterios se enfoca en diferentes momentos de la vida de Jesús y de María, invitando a la contemplación y la oración. Nos centraremos en una de sus obras más espirituales, el primer misterio de la gloria. Veremos cómo esta pieza es un crisol de arte, fe y las ideas de su tiempo materializadas en la obra de Antoni Gaudí. Misterio del camino hacia la Santa Cova que destaca sobre el resto, porque él es el único que ha recibido un tratamiento de escenografía teatral. Se vació la roca
en esta zona para esculpir el sepulcro de Cristo resucitado. Montserrat es mucho más que una montaña. Es el corazón espiritual y un símbolo de identidad para Cataluña. Su monasterio incrustado en la roca ha sido durante siglos faro de devoción y de cultura. No es casualidad que Antoni Gaudí, un hombre de profunda fe y un arraigo inquebrantable a su tierra, sintiera una conexión especial con este lugar. Gaudí asumió el encargo de realizar esta obra esculpida en la roca entre los años 1903 y 1907. El primer misterio de la gloria representa la resurrección de Cristo, pero como en toda obra, no es solo una representación, es una experiencia inmersiva. La Liga Espiritual de la Madre de Déu de Montserrat fue la entidad promotora y la que hizo la ofrenda del primer misterio de gloria. La Liga fue una organización católica y catalanista, fundada en 1899 por el obispo Josep Torras i Vallès, y su objetivo era fortalecer la fe y la cultura catalana, y atrajo a figuras prominentes del modernismo y el nacionalismo catalán, incluyendo Antoni Gaudí. En otras palabras, la Liga fue la institución que comisionó la obra, pero la financiación específica para su construcción corrió a cargo de Josep Balló, quien fue el mecena particular del proyecto. Aquí Gaudí no construyó un edificio, sino que integró magistralmente la escultura en la propia roca de la montaña, haciendo que el paisaje natural fuera parte inseparable de la obra. Aquí les marco: el Cristo resucitado emerge imponente de la tumba, acompañado por las figuras de tres Marías y un ángel cuyas poses transmiten sorpresa y profunda devoción. Para la ejecución, Gaudí contó con la invaluable colaboración del escultor Josep Llimona. La materialización de esta obra fue posible gracias a la labor, como mencioné, de Josep Balló como construcción. Y Josep Balló, constructor de confianza de Antoni Gaudí, lo acompañaría en dos obras que aquel que tuvo la posibilidad de conocer Barcelona habrá visto: la Casa Batlló y la Casa Milà. En esas obras, Josep Balló fue su constructor. Y ya para finalizar, creo que estamos en tiempo, Pau. Bueno, yo acá de alguna manera resumo un poco lo que es Montserrat, Gaudí y la Sagrada Familia, ¿no? Como en Montserrat lo que hizo fue hacer un hueco en la piedra, hacer un hueco en Montserrat para poder representar con esculturas lo que él quería, ¿no? A ese Cristo resucitado. Y que de alguna manera, si ustedes pueden acceder a ver, por lo menos en imágenes, por Google, o si han tenido la posibilidad de verlo en Barcelona, en la fachada del Nacimiento. La fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia en Barcelona es la única que pudo materializar, estando físico, Antoni Gaudí. En esta fachada del Nacimiento, de alguna manera, él reproduce esa piedra de Montserrat desde mi punto de vista, y va agregando a través de figuras que él le fue encargando a diferentes escultores muy cercanos a él, entre ellos Josep Llimona, le fue encargando diferentes representaciones de diferentes escenas de la vida de Jesús. Así que de esta manera doy por finalizada mi participación
creo que haber estado en tiempo para que no se haga muy largo. Estuvimos bien, Paula. Impecable, Ale, impecable, impecable todo. 18:30, no quería quitarle más tiempo a la gente del que estamos prometido. Nosotros tenemos tiempo de sobra, pero vos que estás en Riudoms, ya estás para ir a la cama. Sí, acá son las 00:10. Tengo la posibilidad por cuestiones laborales, de haber venido un año a Cataluña, una Cataluña que conozco bastante, una Cataluña que aprecio muchísimo. Y estoy viviendo, sí, en una de las dos ciudades que son de los orígenes de Antoni Gaudí, de Riudoms. La otra ciudad es Reus, donde era de origen la madre, ¿no? De aquí era el padre. Así que yo cuando preparaba un poquitito esta charla, decía qué fuerte que es esto, ¿no? Porque el hecho de tener tan cerca a Montserrat está aquí a ciento y pico de kilómetros, a una hora y pico de coche, y escuchando la Tamara, creo que aquel que pueda visitar tanto lo que es Montserrat como lo que es el MANAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, en lo que sería el Montjuïc. Sí, si pueden visitar ese museo y lo que es también Montserrat, para mí, entre esos dos museos se alberga muchísimo capital cultural, y de obras de Cataluña. Imperdible, sinceramente imperdible. Eso es lo que quería decir respecto a la exposición de Tamara, que un poco lo había mencionado ella. Y respecto a Roberto, ahora me callo y dejo hablar al resto. Respecto a Roberto, de lo que llevo viviendo aquí en Cataluña, sí, el patrimonio, la verdad que ir a muchos pueblitos de aquí de Cataluña es realmente muy fuerte, porque cuando uno se toma un poquitito más de tiempo y no solamente transita y camina a las calles de esos pueblos, sino que averigua algunos espacios y casas significativas, es como que la mente vuelve atrás, ¿no? En el tiempo, y ese patrimonio, como decía Roberto, se hace presente, ¿no? Así que bueno, eso. Muchísimas gracias a todos y al Casal, ¿no? Por invitarme. Un placer, Ale. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Lo puede hacer al aire sin ningún problema. Bueno, están todos agradeciendo por chat, a los tres, Alejandro, que tenés fans. Hola, yo soy el que escribió sobre la charla de la Sagrada Familia que dieron en pandemia. Ajá, Eh, Ah, y yo soy alumno del Casal de Cataluña porque estamos estudiando catalán mm, eh, con nuestra profesora Georgina. sí. Y bueno, nada, más que nada agradecer. Tuve la oportunidad de estar 2 veces en Barcelona por una cuestión de distancia. Nunca me hice una escapada hasta el monasterio de Montserrat. Pero bueno, nada, cuando uno va como turista y hay tanto para ver en la ciudad, que como alejarse a veces cuesta un poquito. Pero bueno, es un punto pendiente para la próxima oportunidad, ya sea de turista o si se nos da la posibilidad viviendo allá, ir a visitarlo y bueno, más que nada agradecer. No sabía de la existencia de ese museo tan increíble. Aluciné con la pintura de Caravaggio que puso Tamara, porque soy un gran admirador de Velázquez, y bueno, es casi la misma técnica, los mismos contraluces y tenerlo de frente debe ser impresionante. Además de, bueno, todas otras obras que has mostrado, Tamara.
Así que bueno, muchas gracias y bueno, queda pendiente ir a conocerlo en cuanto sea posible. Muchísimas gracias, Pablo. Mm. El que Bueno, quiera preguntar, sí, claro, estamos acá sí. para poder aportar todo lo que podamos. Perdón, no me di cuenta que estaba hablando sin video. No Lo, pasa. lo que pasa que si conecto video a veces baja la señal y se corta, pero bueno, lo voy a poner un ratito. ¿Tuviste la posibilidad de estar en el 2020 en la en lo que fue la conferencia de la Sagrada Familia, ¿no, Pablo? Sí, en la conferencia de la Sagrada Ah, Familia, no recuerdo ahora bueno, si fueron 4 o 5 charlas. Y la última, bueno, fue una colaboración especial que creo que esa no la habían permitido grabar, si mal no recuerdo, Sí, con los arquitectos que están sí, actualmente dirigiendo el proyecto. sí. Y bueno, Nau, yo soy, a ver, la primera vez que había sentido hablar del modernismo catalán, había sentido hablar de Gaudí, pero cuando pisé Barcelona por primera vez y vi la Sagrada Familia y, y cómo fue estudiado el tema de la luz y todo eso, No soy arquitecto, pero bueno, me interesa mucho la arquitectura. Fue espectacular. Me enteré por una amiga, que creo que está en esta charla también, Laura, que ambos, ella primero y yo después por eso empezamos a seguir al Casal. Y cómo es, y bueno, nada, esa charla estuvo increíble. Así me enteré de algunas otras obras más eh, de Gaudí que estaban en Barcelona. Algunas las conocía, otras no. Cuando tuvimos la oportunidad con mi pareja de volver en 2022, fuimos a recorrer justamente esas obras. Este, y bueno, nada, el Palau Güell, que está ahí en el Raval, y otras construcciones. Y bueno, como dije, nunca me hice la escapada hasta Montserrat, pero bueno, es espectacular. Y al Mira, menos por lo nombraste que se ven imágenes, ¿no? justo Y- nombraste me había anotado acá para sugerirte, pero ya lo viste, que es el Palauel. sí, sí, Es, sí, es una obra que está de alguna manera fuera del circuito de las exacto. típicas. De la Está fuera típica, exacto. pero Más, pensar que Antoni Gaudí la hizo con 33 años esa obra, yo creo que fue de las primeras obras que fui a ver de él por fuera de las ya conocidas, sí, sí. porque es anterior a la Casa Batlló y a la Casa Milá. Ujú. Y digo, si este hombre con 33 años aproximadamente pudo hacer esta obra, ya po. O sea, a partir de ahí me enamoró la arquitectura Sí, de Antoni Gaudí, ¿no? totalmente. Bueno, nada, y ni hablar de los otros modernistas, Domenech y Montaner ¿Pudiste y conocer San Pau? no, por ¿El San hospital Pau de San no, Pau? no, por San Pau no pude entrar por una cuestión de tiempo, ¿no? A todo Pero aquel que pueda. nos Eh, habíamos, eh, no, lo que pasó fue que nos habíamos hecho la propuesta sí, de ir caminando desde la Sagrada Familia claro. hasta Parkwell. Y, Ah, y tomamos lo que es la Avenida Gaudí, llegamos a la esquina, sí, pero bueno, nada, no nos daba el tiempo porque teníamos entradas para la zona monumental de Parkwell, sí. y bueno, como son con horario, quedó pendiente para la próxima, pero Siempre bueno, hay que nada. dejar algo. Siempre hay que Mm. dejar algo para volver, Pablo. Sí, Y sí, otra sí, sí, así es. recomendación personal, la Casa Vicens de Gaudí, que es tan Sí, particular y también temprana. sí, 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 totalmente. Y bueno, y sin ir más lejos, que no hay obras de Gaudí, pero bueno, en ese viaje del 2022 tuvimos también la oportunidad de estar en Valencia y vimos otra versión del modernismo catalán que es en Valencia, justamente, con una impronta similar, pero con sus diferencias. Ahora no me acuerdo el nombre, pero la estación de ferrocarril es alucinante. Creo que es el ferrocarril del oeste. Sí. Y bueno, nada, y no quiero extenderme más porque si no me,
tenemos horas para hablar. Montserrat, ¿querés decir algo? Sí, hola, es que yo les quiero agradecer, yo y mi hermana que está ahí al lado, somos de Mendoza, nos enteramos de esto por nuestra profesora de catalán, porque nosotros también, o sea, por familia, porque lo hemos escuchado desde chiquitas, pero a su vez por familia, por ganas estudiamos catalán y nuestra profesora, que es Laura Piesi, nos avisó de esto, así que les agradezco porque ha sido hermoso. Nosotros tomábamos clases en el Centro Catalán de Mendoza, pero desgraciadamente por las situaciones económicas de nuestro país y a su vez porque, no sé, la comunidad catalana de acá no ha podido mantener el centro catalán y está muy venido a menos. Así que realmente esto ha sido para nosotros envidiable porque que ustedes puedan mantener este casal catalán en La Plata, para nosotros ha sido un lujo, así que les agradeceríamos que nos sigan invitando porque para nosotros ha sido muy lindo. Las tres charlas, hemos estado en la mayoría de los lugares. Tengo que entrar al museo porque hemos ido a Montserrat como 3 o 4 veces y nunca por cuestiones de tiempo entré al museo. Así que muchas gracias, muchas gracias. Un placer, Montserrat. Y acá nosotros en nuestro casal las adoptamos cuando gusten, Bueno, en todas las actividades que Muchas hagamos, gracias a se todos. vienen. Muchas gracias a todos. muchas Y gracias. hago también partícipe lo que dijo mi hermana realmente, y me siento muy emocionada de pensar que acá no podemos tener esto. Gracias a ustedes. Gracias. Pero para eso está la internet y la posibilidad de hacer esto que nos acerca a todos. No hace falta que tengan un casal en Mendoza, son parte del nuestro y de nuestras actividades cuando gusten. Y si tienen ganas de proponer algo ustedes desde allá, desde sus clases de catalán, hacer un intercambio, lo que sea, nos escriben y armamos enseguida. Gracias, Paula. Por Gracias. favor, gracias a ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a liberar a Alejandro, sobre todo, así se saca, te pone el pijama y se va a la cama. No pasa nada. Falta, Les falta, falta, falta. agradecemos enormemente Pau, a todos. una cosita, Pau, no sé si tomaste, creo que Laura, Laura Lifa, estaba pidiendo unas imágenes. Dije No sé, que no sé si tomaste nota. sí, Eso, sí, va eso ya que está. voy a subir el video al canal de YouTube la semana Ah, próxima. ok, perfecto, perfecto, perfecto. No, yo cierre final mío y después te lo dejo a vos, que sos la Ujú. encargada. Muchísimas gracias a todos los que participaron. La verdad que creo que esto lo hacemos también de corazón. Yo no tengo ancestros catalanes, pero gracias a Esther Barnett y los años ya transcurridos, ya van 5 años desde que Esther Barnett me ofreció hacer conferencias en aquella pandemia. Varias de esas conferencias están en el canal y los invito, están en el canal de YouTube del Casal. Y ya van 5 años, ¿no, Pau? 5 años que si habremos armado estas conferencias y todo lo vivido, ¿no? Es increíble. Pero bueno, el tiempo pasó y lo hemos hecho con todo el corazón del mundo y uno, sin ser catalán, ha aprendido a querer la cultura catalana, el idioma catalán, pues yo también empecé estudiando catalán en el año 2015. Y bueno, un poco de todo ese amor me ha traído aquí a Cataluña a trabajar. Y bueno, veremos hasta cuándo nos quedamos. Y bueno, ya veremos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron, ¿eh? Y ahora sí me callo. Tamara, Roberto, ¿quieren decir algo? ¿Vos querés? Hola, No, muy agradecida con toda la hola. gente, con todo. No, no me doble, ¿vale? No. ¿Te habla ahora? Hola, Hola, hola. sí, yo soy el esposo de Montserrat y, digamos, me gustó muchísimo todas las referencias a las obras de Gaudí. A nosotros particularmente nos impresionó mucho una obra que no es de las más habituales que recomiendan ver en Barcelona, que es esa iglesia que construyó con ladrillos quemados en la granja Claro, sí, en la granja Güell, en la granja Wells. es muy lindo. En Colonia Güell.
En En la Colonia colonia, Güell. en la En colonia Colonia Güell. Güell. Sí, Claro que sí, estaba era. tratando Sí. sí, a ver, básicamente Gaudí no la pudo finalizar. Él solamente llegó a construir la cripta. Ujú. De alguna manera esa obra era, allí iba él preparando un poco y haciendo algunos ejercicios después de lo que sería la Sagrada Familia propiamente. Lo que pasa que el hecho de que falleciese Eusebio Well hizo que de alguna manera se quedase sin los fondos necesarios como para poder continuar esa obra, ¿no? Sí, pero Este, no, en esa perdón, capilla hasta los muebles están todo. hechos Todo. con diseños de Gaudí. Todo. Y Impresionante. si algún día tienen la posibilidad de volver, yo soy un apasionado de la vida y obra de Antoni Gaudí, pero también Gaudí me permitió conocer a Josep Maria Jujol, Mm. que fue de alguna manera colaborador de él desde la Casa Batlló en adelante. O sea, y hay allí en la cripta, sobre el lado izquierdo, que yo lo había investigado y yo dije, lo tengo que ubicar. Allí unas pinturas de Josep María Jujol que son maravillosas. Ujú. Y para cerrar, para no aburrirlos, porque Es podría como estar el horas tercer cierre que hablando, haces, te digo. los invito a conocer la obra también de Josep María Jujol acá en Cataluña, porque acá, sobre todo en Tarragona, porque es increíble. Nada más. Muy bien, Por ahora. por ahora. Perfecto. Bueno, ahora sí, porque además a las 8 acá en este Zoom hay clase de catalán, así que hay que despejarlo. Bien, ahora sí, si Alejandro no se quiere despedir una cuarta vez, nos despido yo. Muchas gracias a todos por venir, por estar, por participar y por ser parte de esto que hacemos con todo el corazón. Muchas gracias. Moltes Chao, gràcies, bona nit. Bona nit. Bona nit. Muchas gracias.